Buenas tardes, hermanas, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Minerva Mireles de Calvary Chapo, Casa de Pan. Y bueno, hoy es nuestra reunión mensual. Cada mes nos reunimos los últimos viernes a las 7 de la noche. Y bueno, hoy no es la excepción. Estamos estudiando el libro de Mujer Verdadera que comenzamos el mes pasado. Y este mes, bueno, pues no es la excepción, ¿verdad? Estamos estudiando el tema de honor. Y bueno, les doy la bienvenida, gracias por estar aquí. Esta serie de estudios de Mujer Verdadera, pues los vamos a estudiar por los próximos meses, ¿verdad? El tema de hoy, como ya les dije, es honor y tocaremos varios temas el día de hoy. Vamos a tocar varios puntos el día de hoy. Y el primer punto es cuida tus modales. El segundo es el orden de precedencia, el orden de la presidencia. Yo primero, un error. Mujeres insolentes, no. Y crece en reverencia. Hermanas, Dios tiene un plan divino para la feminidad y nos ha dado los elementos necesarios pues para cumplir ese propósito. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra honor? Bueno, en mi caso, antes de conocer a Cristo, antes de venir al Señor, yo había escuchado la palabra honor, pues en el ejército, ¿verdad? En el Army, la Marina, la Naval. Entonces siempre había escuchado que decían, no, él fue un hombre de honor, él dio su vida por nuestra libertad, un hombre de honor, ¿verdad? Y todas aquellas personas que murieron por la patria defendiéndonos en el campo de batalla. Y bueno, se le hace honor a la bandera también, ¿verdad? Se le hace honor también a esos veteranos de guerra que están en monumentos, ¿verdad? Que descansan en cementerios de héroes honorables, etcétera, ¿verdad? Y antes de venir a Cristo solo la había escuchado por esos medios que ya les mencioné anteriormente. Bueno, pues hoy, hermanas, hablaremos de honor. Es el segundo elemento de este diseño de la feminidad que hemos estado estudiando, y el mes pasado fue discernimiento, ¿verdad? Él fue el primer elemento de este diseño de la feminidad bíblica. Entonces, una mujer verdadera pues honra a Cristo, hermanas. Es reverente en su conducta, como nos dice Tito 2.3, y Tito 2.3 va a ser el principal versículo en el que nos vamos a enfocar en el estudio de hoy, ¿verdad? Entonces, es reverente en su conducta, nos dice el versículo. Respeta el sacrificio que Jesús hizo por ella. La mujer que respeta el sacrificio que Jesús hizo por ella, y su profunda reverencia suscita pues una respuesta, ¿verdad? Y esa respuesta es un compromiso personal. Vamos a comenzar a estudiar nuestro próximo elemento, que es honor, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Gracias, Padre, te damos en este día, Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias por tantas bendiciones, Señor, en el día de hoy, por nuestras familias, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, por nuestros parientes. Te damos gracias, y en este momento que abrimos tu palabra, te pedimos que también abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, Señor. Te lo pedimos agradecidas en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanas, en Mujer Verdadera iremos al Nuevo Testamento, al libro de Tito, para enfocarnos, pues, como ya les dije también el mes pasado, en algunos elementos importantes de la feminidad redimida. En Tito 2, pues vemos un retrato de la mujer cristiana contracultural, una mujer que honra a Dios y refleja también el corazón de Cristo. Y bueno, a continuación algunos versículos donde nos habla acerca del honor. Es el Salmo 22-23, que nos dice: ustedes, los que temen al Señor, honrenlo. Descendientes de Jacob, denle gloria. Hijos de todos de Israel, adórenlo, honrenlo. Les recuerdo que vamos a estar leyendo Reina Valeria contemporánea. Y luego también otro versículo que nos habla también del honor es Isaías 8:13, que nos dice: santifiquen al Señor de los ejércitos, y solo a Él deben honrarlo.
que Él sea para ustedes la única razón de su temor. También en Apocalipsis 15:4, en la primera parte, nos dice: ¿quién no temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Entonces ahí lo tienen, hermanas. También en Eclesiastés 8:12, al final del versículo, dice: yo sé que a los que muestran temor y reverencia ante Dios, también les irá bien. Entonces el primer punto, hermanas, que vamos a tratar es cuida tus modales. Y bueno, hermanas, la referencia era una virtud importante y Pablo vemos que la identificó como elemento fundamental para las mujeres de todas las épocas, ¿verdad? Y justo cuando hablaba de este versículo, él se encontraba hablándole a las mujeres de Creta, ¿verdad? Pero le dice a Tito que las mujeres mayores deben ser reverentes en su conducta, ¿verdad? Y yo, sabe que busqué la palabra en el diccionario honor, y dice: cualidad moral que impulsa a una persona a actuar rectamente, cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral. Por ejemplo, como les mencioné al principio de este estudio, un hombre de honor, ¿verdad? Y en Hechos 10, hermanas, en Hechos 10:2 dice que Cornelio y su familia eran temerosos de Dios, es decir, que sus vidas se caracterizaban por sentir reverencia hacia el Dios de Israel. Entonces, reverencia, honor y temor son conceptos relativamente cercanos. La definición bíblica del temor pues abarca una dimensión mucho más amplia que la palabra común de temor, ¿verdad? Que tan solo denota algún tipo de intimidación o pánico, ¿verdad? El significado básico de temor de Dios en la Biblia es temor reverencial. Es una conciencia personal de la majestuosa y grandeza y santidad de Dios también, que bueno, que deja con la boca abierta a cualquiera, ¿verdad? Y se refleja en el compromiso de honrarlo, es apartarse del pecado y obedecer fielmente a su palabra. Y bueno, vemos aquí que en Tito 2, ¿verdad? La reverencia pues ocupa el primer puesto en la lista de virtudes derivadas de la sana doctrina. La palabra traducida reverente en el griego es un poquito difícil de pronunciar, pero es hieroprepes. Es una palabra compuesta que solo se usa pues en este pasaje del Nuevo Testamento. La primera parte, que es hieros, significa lo que es santo o sagrado, de hierón, que hierón quiere decir templo. Y la segunda parte, prepo, significa lo que es apropiado y lo que es adecuado. Entonces, la idea básica es conducta apropiada para un templo, porque es una palabra compuesta. Entonces, viene siendo giroprepo, que se refiere al tipo de actitud y conducta pues digna de un pueblo santo, de los sacerdotes y bueno, de otras personas que se han consagrado al servicio del templo. Y hermana, tú eres el templo de Dios, por eso el Señor quiere que tu comportamiento sea santo y que tu comportamiento sea reverente. Ser reverente, hermana, implica ser profundamente consciente y respetuosa de la presencia de Dios que habita dentro de ti. Una mujer reverente sabe que el Espíritu de Dios habita en ella, de modo que manifiesta un comportamiento, como nos dice aquí la palabra, apropiado para el templo. En todo momento, no solo cuando estás en la iglesia o cuando estás en las reuniones de damas o con todos nuestros hermanos cristianos, ¿verdad? No, eso es en todo momento. Debemos vivir como si estuviéramos en el templo, porque no hay división entre lo sagrado y lo secular. El cristianismo, hermana, no es una categoría de la vida, sino que es cualquier aspecto de tu vida, sino que lo es todo. Todo lo que hacemos es para la honra y la gloria de Dios. Debemos recordar nuestro compromiso siempre, hermanas, siempre de vivir en santidad. Y de eso pasamos pues a nuestro segundo punto, que es el orden
de precedencia. Y bueno, ¿por qué les digo el orden de precedencia? El comportamiento de la monarquía británica se rige por un documento denominado así como nuestro punto, orden de precedencia. Es un complejo conjunto de reglas que establece el rango de los miembros de la familia real. Por ejemplo, Meghan y Harry, ¿verdad? Son el príncipe británico. Y, y bueno, por ejemplo, si Meghan estuviera en un evento, pues en un evento donde hay otras princesas que son de sangre, pues Meghan debe mostrar reverencia a las princesas que son de sangre, porque ella no es princesa de sangre. Entonces su comportamiento debe ser y debe demostrar, bueno, pues aquí hay alguien mayor que yo, entonces ella debe reverenciarse porque no es princesa de sangre. Pero si estuviera con Harry en el mismo evento, pues otras deben mostrar reverencia, ya que las demás tienen un rango menor pues que esta pareja británica. Y bueno, Meghan, la cortesía que ella hace, pues estipula que la persona de menor rango debe mostrar el respeto apropiado a la de mayor rango. Y bueno, se van a preguntar, y bueno, ¿por qué me estás diciendo esto, Minerva? ¿Por qué nos estás hablando de esto? Bueno, pues porque en Deuteronomios 13:4 nos dice: ustedes deben ir en pos del Señor su Dios y temerlo solo a Él. Deben cumplir sus mandamientos y atender su voz solo a Él. Deben servir solo a Él. Deben seguir. La Biblia, hermanas, aquí nos declara que el Señor es excelso sobre todos. Es, como dijéramos, el de más alto rango en todo el universo. Así como nos dice el Salmo 97:9, dice: porque tú, Señor, estás por encima de toda la tierra, estás por encima de todos los dioses. Y también nos dice Primera de Crónicas 29:11, tuya es, Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, pues tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es, Señor, el reino. Tú eres excelso sobre todas las cosas. Ahí lo tienen, hermanas. Es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, como nos dice también el Salmo 95:3, que nos dice: grande es el Señor nuestro Dios, gran Rey es sobre todos los dioses. Entonces es exaltado sobre todos los pueblos. También nos dice en el Salmo 99:2, y todas las naciones, nos dice en el Salmo 11, en el Salmo 113:4. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuando están alrededor de él. Como tal, hermanas, le debemos toda nuestra reverencia, le debemos todo nuestro honor. Esto es lo que le corresponde legítimamente. Dios es Dios, nosotras no. Somos seres inferiores, de modo que lo apropiado es que le mostremos respeto y que le mostremos reverencia. El orden de precedencia descrito aquí, como lo vimos en Deuteronomio 13:4, indica, hermanas, que debemos obedecer sus mandatos, escuchar su voz y aferrarnos a Dios, aferrarnos a Él. Nuestra obediencia es como una reverencia espiritual. Otros versículos que también nos hablan de honrar al Señor, de honrar a Dios, son Primera de Timoteo 1:17 y el Salmo 89 del 6 al 7. También en Jeremías 10:7. Tito 2:3, hermanas, que es nuestro versículo principal en este estudio, instruye a las mujeres a ser reverentes en su conducta. Es tu apariencia, es tu estilo. Incluye lo que haces y lo que no haces, lo que dices y lo que no dices, tu aspecto, tu postura, tus modales y todo tu comportamiento. Incluye también tus pensamientos y tus emociones. Es como reaccionas con tu esposo, es como reaccionas con tus hijos, con tu jefe en el trabajo, o también con nuestros parientes que no conocen a Cristo.
es esa expresión externa de tu carácter interno. Y así como nos dice Mateo 15:8, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No podemos decir de los labios que estamos reverenciando al Señor, si como les dije hace un ratito, nuestra postura, nuestro comportamiento es diferente o nuestros modales son diferentes con nuestro esposo, con nuestros hijos, con toda la gente, hermanas. La reverencia es una actitud del corazón. La vida de una mujer reverente es totalmente distinta a la de aquella que no honra al Señor. Una mujer reverente, pues solamente por nombrar algunas, lee y obedece la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso lo vemos en Deuteronomios 28:58. Una mujer reverente procura que nada en su vida sea más importante que Dios. Y eso lo vemos en Josué 24:14. Una mujer reverente sirve al Señor con sinceridad y sirve al Señor con fidelidad. Y eso lo vemos también en Josué 24:14. Una mujer reverente también es cuidadosa al tomar decisiones. Y eso lo vemos también en Segunda de Crónicas 19:7. Una mujer reverente acepta la corrección. Eso lo vemos en Sofonías 3:7. Una mujer reverente no es sabia en su propia opinión, y nos dice eso Proverbios 3:7. Y también en Proverbios 3:7 nos dice que una mujer reverente se aparta del mal. Una mujer reverente también trata a los otros con gentileza y los trata con amabilidad, y eso lo vemos en Levíticos 19:14. Entonces ahí lo tienen, hermanas, algunas de las cosas que nos muestra un ejemplo de cómo ser una mujer reverente. Y con eso pasamos a nuestro siguiente punto, que dice: yo primero. Es un error, un gran error. Y les quiero comenzar a decir en este punto que, bueno, los monumentos que vemos en la ciudad, ¿verdad? Los monumentos conmemorativos honran a quienes dieron su vida para garantizar nuestra libertad, ¿verdad? Profanar un monumento, pues en algunos países, en este país, es una falta de respeto al sacrificio, ¿verdad? Es un comportamiento irreverente. El mismo tipo de concepto está presente en nuestro versículo de Tito 2:3, que es en el que nos estamos enfocando en este día, porque después de instruir a las mujeres a ser reverentes en su conducta, aquí nos dice Pablo en este versículo que Pablo da un par de ejemplos, ¿verdad? De una conducta irreverente y dos cosas que deshonran a aquel que dio su vida por nuestra libertad, que es Cristo. Nos dice la segunda parte de nuestro versículo de Tito 2:3, nos dice: no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y bueno, ¿qué es la calumnia? Bueno, la calumnia pues es un chisme, ¿verdad? Es un informe que está destinado para perjudicar el buen nombre y la reputación de otra persona, ¿verdad? Cuando calumniamos a alguien, hermanas, queremos que esa persona quede mal, ¿verdad? Que esa persona se vea mal y nosotras quedemos bien. Por lo tanto, la calumnia es una forma de autopromoción de nosotras mismas. Y bueno, también nos dice aquí Pablo de lo que es adictas al vino, ¿verdad? ¿Y qué es ser adictas al mucho vino? ¿Por qué Pablo habló de esto? ¿Por qué habló del vino? ¿Por qué habló de beber? ¿Acaso las mujeres mayores llegaban un poco, pues, tomadas a la iglesia, ¿no? De Creta ¿O por qué dice Pablo esto? Bueno, aquí en un dato que encontré, dice que los comentaristas coinciden en que la adicción al alcohol pudo haber sido realmente un problema en esa ciudad, en Creta, ¿verdad? Pero no obstante, hermanas, es posible que a Pablo no le preocupara tan solo el uso inmoderado del vino en estas mujeres de Creta, sino los problemas más profundos era del corazón, ¿verdad? Que implicaba. Entonces, si Pablo escribiera hoy,
pues también amonestaría a las mujeres, no solamente por el vino, pero por ser adictas a muchas, son shopaholics, como les decimos en inglés, adictas a muchas compras, ¿verdad? Tal vez adictas a mucha televisión. O también Pablo nos hablaría en esta época, ser adictas mucho al Facebook, a Instagram, a todos esos medios sociales que hay allá afuera, ¿verdad? Pero más adelante en su carta señala que quienes no caminan bajo el control del Espíritu Santo son esclavos de todo género de pasiones y placeres, como nos dice en Tito 3:3, que lo tengo aquí, se los voy a leer. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites, y vivíamos en malicia y envidia. Nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Mire qué fuerte está eso. Es lo que nos dice Pablo, ¿verdad? Entonces, hermanas, ser irreverentes es no apreciar algo de valor. Es restarle importancia a algo que deberíamos de valorar. Cada vez que tomamos en cuenta nuestras opiniones y deseos por encima de los deseos de Cristo, por encima de los deseos de Dios en la Biblia, somos culpables de ser irreverentes, somos culpables de irreverencia. Así es de que hay que reflexionar, hermanas, en este último versículo que les acabo de decir, que es Tito 3:3. Bueno, y con eso nos vamos al siguiente punto, que es mujeres insolentes, no. Definitivamente no. Hasta ahora, hermanas, hemos venido hablando de honor, ¿verdad? Y hemos venido hablando de reverencia de forma general, tratando de entender lo que significa el honor, ¿verdad? Y lo que implica. Y todo creyente, toda creyente debería honrar al Señor y ser respetuosa con los demás, ser respetuoso con los demás, porque es general. Entonces, en Primera de Pedro, hermanas, leemos Primera de Pedro 2:17, dice: respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al Rey. La instrucción que nos da aquí de honrar al Señor y ser respetuosas con los demás no se restringe aquí solo a las mujeres. Obviamente, ¿verdad? Ambos sexos deberían de ser reverentes, pero Pablo presenta aquí a la iglesia de Creta en Tito 2:3, identifica la reverencia como característica de particular importancia para las mujeres, y no es la primera ni la única vez que la palabra de Dios lo sugiere así, ¿verdad? Vemos también que en Proverbios 31:25, perdón, vemos también aquí que en Proverbios 31:25 las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, sin caer en la autopromoción ni la autocomplacencia, ¿verdad? En Primera de Pedro 3, del 1 al 2, nos habla un poquito de eso. Dice que la mujer que teme al Señor será admirada. Y en Proverbios 31:30, fuerza y honor son virtudes que visten a la mujer. Pero también en Primera de Pedro 3:1, los maridos incrédulos pueden ser ganados sin palabras por la conducta de su esposa al ver su manera de ser casta y respetuosa. También tenemos en Salmos 45:11 que el rey está cautivado por la belleza de su novia, ella debe honrarlo porque él es su señor. Dios creó al hombre, hermanas, y a la mujer, e instituyó el matrimonio por una razón específica. El género y el matrimonio existen para relatar la increíble historia de Jesús. La palabra de Dios indica un patrón claro y paralelo entre tres relaciones, así como nos dice Primera de Corintios 11:3, que nos dice: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, y que el hombre es la cabeza de la mujer, y que Dios es la cabeza de Cristo. La relación esposo-esposa es un símbolo físico, terrenal, ¿verdad? Que nos ayuda a comprender la naturaleza de las relaciones espirituales y eternas de Jesús.
¿Qué tiene pues esto que ver con la amonestación de Pablo a las mujeres de ser reverentes? Pues se preguntarán eso, pero tiene que ver mucho. La disposición de Cristo hacia su Padre se caracteriza por la reverencia y es también la actitud de la iglesia hacia Cristo. Las mujeres tienen una responsabilidad, nosotras las mujeres tenemos una responsabilidad única de relatar la historia de Jesús desde la perspectiva de la iglesia, ¿verdad? Cristo y Cristo de Dios. Por ello, la reverencia, hermanas, es un rasgo particular de gran importancia que las mujeres deben manifestar. Y con eso nos vamos al siguiente punto, que es crecer en reverencia, o crece en reverencia. La reverencia, hermanas, también es un saludo, ¿verdad? Lo he visto, la reverencia es el saludo también tradicional de Asia Oriental, ¿verdad? Es como un gesto de respeto cuando se inclinan, ¿verdad? Se inclinan en Asia, los chinitos, los japoneses se inclinan, ¿verdad? Es un gesto de respeto, ¿verdad? Que expresa cortesía, que expresa sinceridad, que expresa también puede ser arrepentimiento o gratitud, ¿verdad? Y bueno, tradicionalmente el grado de inclinación de la reverencia aquí en Asia Oriental pues indica el grado de respeto o de gratitud. Pueden realizarse por igual entre dos o más personas o de manera desigual. La persona, dice aquí en estos datos que encontré, que la persona de mayor estatus no se inclina o lo hace así un poquito nada más, lo hace levemente en respuesta, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir con ella es que la reverencia a Dios, hermanas, incide en nuestra manera de relacionarnos con las personas. Nuestro respeto por Él se plasma en actitudes respetuosas hacia los demás. Nos lleva a demostrar un comportamiento, como habíamos leído en uno de los puntos, apropiado para el templo, honorable en todos los aspectos de nuestra vida. Y aquí como en Tito 2:3, en nuestro versículo, es importante que las mujeres demuestren reverencia, particularmente dice aquí que las mujeres mayores. Pero aquí vemos qué edad sugiere, qué significa mayores, qué tan mayores son las mujeres. Tal vez hayas oído decir que mayor, pues no sé, algunas pensarán que es después de que uno pase la edad fértil, ¿verdad? Entonces, o puede ser que seamos 15 años mayor que las mujeres que se congregan en la iglesia. En fin, o sea, ¿qué es lo que quiere decir las mujeres mayores? ¿A qué edad se refiere aquí Pablo? Entonces, bueno, según Timoteo, primera de Timoteo 5:9, las viudas deben ser mayores de 60 años para figurar en la lista de quienes reciben apoyo financiero de la iglesia. Pero Pablo no especifica aquí qué edad debes tener para ser catalogada pues una mujer mayor, ¿verdad? Es la única vez que aparece en la Biblia el término griego para mujeres mayores. Aunque no podemos especificar una edad exacta, pues pensamos que por lo general mayor, pues es una mujer que ya ha pasado, ¿verdad? Pues no sé, ya su época de casada, ya tiene casada mucho tiempo, y a veces no precisamente, hermanas. Entonces, a lo mejor una persona de la que se refiere Pablo aquí, que es mayor, debe ser una mujer que ya crió a sus hijos, ¿verdad? No sabemos, pero la esperanza de vida en aquella época era más corta. Por tanto, la edad que Pablo consideraba para referirse a una mujer mayor, pues sería, hoy en día podríamos decir que era una mujer de mediana edad, ¿verdad? Como yo, o más, ¿no? No se sabe la edad. Pero la mujer de más edad ha pasado ya por pruebas en su vida. Se espera que su conducta reverente, pues que ya se haya ido puliendo, ¿verdad? A través de los años. Que la adversidad ya, las pruebas que ella ha pasado en su vida, ya la han enseñado a tener siempre más conciencia de Dios, ¿verdad? Sabe que una mujer madura sabe que el propósito de su vida, pues, es honrar a Cristo.
y que a través de los años pues hemos aprendido a ser humildes, hemos aprendido a ser abnegadas, a controlarnos, ¿verdad? Nuestra lengua también, a ser amables y a respetar a los demás. O sea, somos un poquito más maduras en la palabra de Dios, pero a veces no es así, hermanas, a veces no es así. Conozco señoras que han estado años y años en la palabra de Dios y todavía no han alcanzado esa madurez en la palabra. Y con esto que te digo, hermanas, no es que llegues a la menopausia, ¿verdad? Y de pronto ya te conviertas en una mujer reverente. Tenemos que cultivar un verdadero espíritu piadoso. Y reverente requiere tiempo eso y requiere atención. Y si no te esfuerzas deliberadamente en ser más piadosa y amable, y también reverente y madura en tu vida espiritual, pues probablemente te volverás más inflexible, te volverás un poquito más amargada, te volverás quejumbrosa, malhumorada, en fin, ¿verdad? Y nos volvemos así a veces con la edad. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo, hermanas, tenemos que hacer ese gran sacrificio de ser una mujer reverente para poder enseñarle a las mujeres jóvenes de nuestra iglesia. Entonces, yo te pido que le pidas al Señor que con su gracia, no solamente ustedes, hermanas, pero yo también tengo muchas áreas en mi vida que trabajar. Entonces, hay que pedirle al Señor que con su gracia nos ayude a convertirnos en una mujer, en unas mujeres reverentes, ¿verdad? Que sea de honra, de honor para el Señor. Entonces, hermanas, en conclusión, la reverencia nos lleva a una silenciosa transformación en la vida. Si somos reverentes, el Señor derramará su espíritu sobre nosotras con mayor abundancia y nos sentiremos menos preocupadas y menos confundidas y recibiremos revelación para resolver problemas personales y familiares. Hermanas, así como la reverencia nos acerca más a Dios, la irreverencia cumple los objetivos del enemigo, ¿verdad? De Satanás. Tentará a las personas a seguir la tendencia del mundo hacia cada vez más bullicio, más emociones efímeras, más contención, menos autocontrol y menos dignidad interior. Así es de que te invito, hermana, que reflexiones en cómo ser reverente hacia nuestro Señor. Como te dije hace un rato, hay que pedirle al Señor, no solamente tú, pero sino que también yo. Tengo mis errores, tengo mis virtudes, pero definitivamente hay que seguir obedeciendo al Señor, hay que seguir imitando a Cristo y hay que pedirle al Señor que con su gracia nos ayude a convertirnos en esas mujeres reverentes para darle el honor y la gloria a nuestro Señor. Gracias, hermanas, eso es todo lo que tenía en este día para ti. Gracias por haberme acompañado. Te invito a que me sintonices cada martes a las 10 de la mañana para nuestro estudio bíblico de mujeres, y luego enseguida de ese estudio tenemos una reunión de chat, una conversación, y si quieres ser parte de esa conversación por Zoom, deja tu correo electrónico aquí abajito en los comentarios. Y bueno, me despido de ti con una oración. Te doy gracias por haberme sintonizado. También los viernes, último viernes de cada mes, te invito a que nos sintonices a las 7 de la noche como el día viernes de hoy, último mes de cada mes. Y bueno, deja un comentario, deja tu correo electrónico si quieres comunicarte conmigo y vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Padre, te doy nuevamente, Señor, en este día. Y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre. Quiero respetarte, Señor, pero sé que para lograrlo debo adorarte y obedecer tus mandamientos, Padre Santo. Así que en este momento te suplico que pongas en mí un ardiente deseo de adorarte. No solo en mí, Señor, pero te lo pido en general para mis hermanas en Cristo también, Señor. Te suplicamos que pongas ese deseo en nosotros y que por favor nos des el valor y la determinación de obedecerte en todos los aspectos de nuestra vida. Te pedimos valor porque necesitamos ser valientes para obedecerte en medio de todas las cosas que nos rodean, que nos tientan a veces, Señor, que está el enemigo ahí hablándonos a nuestro oído, Señor, en otras cosas que nos sugieren caminos que no te agradan a ti, Padre.
pero sabemos, Señor, que tú nos puedes dar esa victoria. Así que dánosla, Señor, por favor, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Ok, hermanas, gracias, como les dije nuevamente. Y bueno, las veo el martes a las 10 de la mañana. Hasta luego. Bye, bye.